si no. Entonces, estos dones preternaturales, que digo, como la inmortalidad, ¿no? O la impasibilidad, eran mantenidos, se preservaban por medio, como dice en el Génesis, del árbol de la vida, que estaba en el medio del paraíso. Y entonces dice el padre García Vieira, en un libro sobre el paraíso, justamente, dice, bueno, no había sacramentos, no necesitaba sacramentos Adán, pero era a semejanza de cómo son los sacramentales, el agua bendita, por ejemplo. El árbol de la vida era un elemento material, ¿no? Daba sus frutos. Comiendo este árbol de la vida, dice en Génesis, no iba a morir Adán. Por eso el árbol de la vida se llama, y provocar la inmortalidad, como un sacramental. Es decir, no era un sacramento cuyo objetivo, decíamos, es santificar, porque la santificación ya le venía del nacimiento, digamos, de la creación. Era un sacramental que servía para esta función secundaria, que se perdió, y por eso dice el padre García Vieira, bueno, el paraíso como lugar era una profecía de lo que iba a ser la iglesia. La iglesia es el paraíso, es decir, el lugar donde los cristianos nos santificamos. Es el lugar armado por Dios, es el lugar, dice, de delicias, de felicidad, para que los cristianos alcancemos esta felicidad sobrenatural por la vida de la gracia. Entonces, y en el paraíso, los árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, eran como una profecía de los sacramentos. El árbol de la vida simboliza o profetiza la cruz de Cristo, que es el árbol que nos da la vida, la nueva vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que simboliza o representa los sacramentos en general. ¿Por qué? Porque, y esta es la última gracia que hay que explicar de Adán, la gracia de la contemplación infusa. La vida contemplativa, que es un derivado, una consecuencia de la gracia santificante, ¿no? La contemplación infusa es un don de Dios, que Dios da al alma, que primero ha purificado por la conversión, por la oración, por la vida espiritual en general, ¿no? Bueno, Adán no necesitaba de purificación, es decir, que Adán, desde el primer instante de su creación, de su existencia humana, como decimos, estaba santificado por la gracia, estaba divinizado por la gracia, vivía en ese estado de contemplación infusa. Es decir, que por ese don sobrenatural, que es la contemplación infusa, esa gracia contemplativa, Adán amaba a Dios sobrenaturalmente y en un sentido más o menos, y lo entendía. Es decir, dice Santo Tomás, el amor a Dios sobrenatural, ¿no? El amor a Dios causa en el alma un conocimiento de Dios por connaturalidad, por una experiencia espiritual. La experiencia de Dios que nosotros podemos tener, que es bastante floja, pero algo puede ser, ¿no? La experiencia de Dios que no se refiere a una percepción, a un darse cuenta de cómo es Dios. La experiencia de Dios, la experiencia espiritual de Dios, en el caso nuestro, ¿no? Después del pecado original, la experiencia de Dios es el deseo de la conversión y el deseo de la santidad, es decir, el deseo de agradar a Dios. Esa es la experiencia de Dios.
experiencia espiritual. Después hay una experiencia emocional, cuando uno se siente así, se pone a llorar y se desmaya, esas cosas que pasan, ¿no? Bueno, pero eso no es una experiencia espiritual de Dios. Y Adán en el paraíso, que no lloraba ni se desmayaba, tenía una experiencia espiritual de Dios, es decir, la amistad, ese amor de Dios hacia él y de él hacia Dios, que causaba, producía en él ese conocimiento por connaturalidad. No el deseo de la conversión, porque no necesitaba eso, ¿no? Y el deseo de la santidad, o sea, era santo, sino un incremento, un aumento cada día del amor y del conocimiento de cómo es Dios. Y por eso cuando dice en el Génesis, Dios al atardecer bajaba al paraíso para conversar con Adán, ¿no? Dios, las tres personas divinas, porque Dios son tres, ¿no? Dios no es uno solo, o sea, es un solo Dios, ¿sí? Pero son tres personas. Dios es tres personas y las tres personas, digamos, bajaban al paraíso a conversar con Adán. Esa es la experiencia espiritual. Como dice San Dionisio, y Santo Tomás lo toma, ¿no? Se puede conocer a Dios a través del estudio, como hacemos acá, la lectura de la Sagrada Escritura, etcétera, ¿no? Es un modo de conocimiento, sobre todo de estudio cristiano, ¿no? Con fe verdadera, conocimiento válido. Pero hay conocimiento superior, que es por el don del Espíritu Santo, el don de sabiduría, una experiencia espiritual, no una experiencia emocional. Por lo cual experimentamos la acción de Dios en nosotros, la mirada de Dios sobre nosotros. Es el conocimiento por el don de sabiduría. Como dice Dionisio, como pone Santo Tomás, padecer a Dios es decir, recibir una acción divina y reaccionar o responder con una acción humana, pero divinizada. Acuérdense que los dones del Espíritu Santo nos mueven a obrar divinamente, humanamente y divinamente. Entonces, la contemplación infusa en Adán quiere decir dos cosas, ¿no? Adán, al ver las criaturas, se daba cuenta que estaba Dios actuando en las criaturas. Como dice, el conocimiento de las criaturas, dice Santo Tomás, bueno, por los efectos conocemos las causas, ¿no? Como decimos siempre, al ver un cuadro pintado por Picasso, nos damos cuenta, este es Picasso, tiene su estilo propio. Y un cuadro pintado por San Angélico también nos damos cuenta, tiene su estilo. ¿Sí? Los efectos nos dan una señal, un dato de cómo es la causa. Entonces Adán, al ver las criaturas, veía Dios es hermoso, Dios es bello, Dios es bueno, Dios es poderoso. Cuando veía el león con el elefante, Dios es grandioso. Cuando veía el conejo, Dios es simpático, como los conejos. Todas las características de las criaturas sabía Adán, o sea, al ver esas características tan perfectas, ¿no? Y tan agradables, ¿no? Descubría cómo es Dios. El conocimiento, la contemplación natural, inteligente, intelectual, a lo cual se suma, perfeccionando esto, la contemplación infusa. Dios infundía en Adán, eso significa infusa, ¿no? Infunde en la mente, en el pensamiento de Adán, el conocimiento de Dios, de cómo es Dios. El conocimiento natural y el sobrenatural a la vez. Por eso entonces decimos, no necesitaba los sacramentos de Adán.
Estaba más allá de todos los sacramentos. Los sacramentos es para nosotros, pobrecitos, pero para él no. Es lo que llama Santo Tomás Adán. Dice, nosotros tenemos la luz de la contemplación, pero Adán tenía la luz de la sabiduría. Así como en el cielo está la luz de la visión beatífica, es decir, un estado, la luz de la sabiduría, un estado más perfecto que lo que podamos llegar nosotros por la contemplación, pero menos perfecto que la visión beatífica, algo así. Lo que él llama también el ojo de la contemplación. Si la mirada de Adán siempre hace una mirada contemplativa, en cualquier actividad que realizara, ¿no? Siempre estaba en esa actitud. Por eso dice San Juan de la Cruz, esto en la subida a Monte Carmelo, dice, así como en el estado de la inocencia de nuestros primeros padres en el paraíso, todo cuanto veían y hablaban y comían en el paraíso les servía para mayor sabor de contemplación. Como dice San Pablo, ahora comáis o bebáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Entonces, esto pasaba justamente en perfección, ¿no? Antes del pecado. Todo les servía, todo lo que hacían, para mayor sabor de contemplación. Por tener ellos bien sujeta y ordenada la parte sensitiva a la razón, es decir, la impasibilidad. En cambio nosotros no. Nosotros, fíjese, cuando uno está enojado, por ahí piensa todo al revés. Está enojado y se pelea con cualquiera que pase, porque las pasiones enceguecen la razón. En cambio, cuando se enojaba, se peleaba con quien tenía que pelearse, nada más. Pero no tenía oportunidad de enojarse tampoco. Pero a veces no el enojo, a veces la alegría. A veces la alegría también desordena nuestra razón. Nos alegramos por demás y hacemos tonteras. Puede pasar, a mí me pasa a veces. Cuando tengo una alegría muy grande, empiezo a decir muchas tonteras. Por el desorden del pecado original. Pero eso no. Su parte sensitiva, emotiva o emocional, está bien sujeta a la razón. Y así el que tiene sentido purificado, está hablando San Juan de la Cruz, en el caso nuestro, por la purificación, la sensibilidad purificada y subordinada al Espíritu, entonces uno se enoja cuando tiene que enojarse, y con quién tiene que enojarse, y se alegra cuando tiene que alegrarse, y con quién tiene que alegrarse. Entonces si uno ve, fulano comete un pecado, me tengo que entristecer, porque fulano está ofendiendo a Dios, me tengo que enojar. Pero además tengo que amar a fulano y ayudarlo para que no peque. Pero generalmente cuando yo veo que alguien hace algo malo, me enojo y agarro a trompadas, sin pensar. Porque las pasiones no están sujetas al Espíritu. En cambio en Adán sí. Así, dice, el que tiene la sensibilidad purificada y sujeta al Espíritu, de todas las cosas sensibles que ve, desde el primer movimiento, saca un deleite de sabrosa advertencia y contemplación de Dios. Adán no necesitó la purificación porque no tenía impurezas espirituales. Nosotros sí. Desde la purificación, de la sensibilidad o de las emociones, aprendemos de todas las cosas que vemos, que gustamos, que hacemos, que pensamos, que actuamos, sacar, como dice, advertencia. La verdad quiere decir, darnos cuenta que Dios está actuando, de nuestra enfermedad, de nuestros sufrimientos, ¿no? de los males que nos pasan en este mundo, darnos cuenta que Dios está actuando en su providencia, por la purificación, de advertencia de que Dios está en esos males, en esos sufrimientos, y contemplación de Dios. Y después dice San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual,
Dice, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, en el paraíso estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el conocimiento del bien y del mal. Hay que saber lo que tiene y lo que está mal. Evidentemente, no podemos ser ignorantes. Tenemos que ser inocentes, pero no ignorantes. Que es muy distinto, ¿sí? El bien conocerlo por experiencia, portarnos bien. Nosotros. Y el mal conocerlo por conocimiento, no por experiencia, no portarnos mal. Entonces, mentir. Hay que saber qué consiste la mentira. Porque mucha gente dice, padre, viene a confesar, ¿no? Padre, dije una mentira. ¿Por qué? Y porque no le dije a mi marido tal cosa. Pero no decir no es mentir. Mentir es decir algo que no es, a sabiendas, ¿no? Porque a veces uno se equivoca o no entiende bien y dice las cosas al revés, pero no a sabiendas. No, tengo que saber que mentir es decir algo que es y no es, sabiendo que estoy diciendo al revés. Entonces, esa experiencia del pecado no la tengo que tener, pero tengo que saber de qué se trata. Estudiar los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Tengo que saber de qué se trata. No matar. Yo nunca maté a nadie. A veces me hubiera gustado hacerlo, pero nunca maté. Pero sé de qué se trata matar. Bueno, porque además dice Cristo, el que odia a su hermano ya es un homicida. Bueno, no hay que odiar, a veces se me escapa, ¿no? ¿Por qué? Porque nacimos con pecado original. Y entonces las pasiones desordenadas hacen que odie cuando no hay que odiar. O sea, hay que odiar el pecado y amar al pecador. Entonces, bueno, Adán entonces tiene el conocimiento del bien y del mal. Y dice San Juan de la Cruz, está hablando también de la purificación del alma, de la vida espiritual, ¿no? Y dice, así el alma purificada y elevada en este punto de perfección espiritual, de cierta manera como Adán, en la inocencia, porque Adán no sabía qué cosa era el mal, porque está tan inocente que no entiende el mal, ni cosa, ni nada juzga mal, aunque sabe qué cosas son malas o muy malas, y verá con sus ojos el mal, y no podrá entender, claro, porque el conocimiento teórico del bien, hasta que yo no me porte bien, no entiendo del todo qué es el bien. Y con el mal lo mismo. El conocimiento teórico del mal, del asesinato, bueno, yo leí los libros, lo veo en las películas, pero yo no maté a nadie, ¿no? Espero nunca tener esa experiencia de matar a alguien. Tengo un conocimiento teórico, no es un conocimiento completo en el mal y en el bien. En el bien, además del conocimiento teórico, debo tener el conocimiento experimental para que sea un conocimiento pleno. Entonces Adán, en la inocencia, conocía el bien y obraba el bien. Amor a Dios, amor a Eva, el único prójimo que tenía, ¿no? Amor a su futura descendencia, etc. Y el conocimiento del mal no experimental. Por eso dice, era inocencia. Y no podrá entender lo que es el mal, porque no tiene en sí el hábito del mal para hacer ese juicio experimental. Por ejemplo, los médicos estudian medicina, leen todos los libros, ¿no? O el dentista, ¿no? Entonces el dentista estudió, entonces lo agarra uno con el torno y dice, no duele, le dice el dentista, porque a él no le aplican el torno. ¿Qué digo? No tiene la experiencia del torno. En cambio yo sí, a mí me duele. Le digo, no grite, tenga la boca abierta, ¿no? Porque el conocimiento experimental me da un conocimiento más perfecto de lo que es el dolor de muelas. Y el conocimiento teórico me da un conocimiento parcial. Entonces, en el mal, dice, claro, como Adán no tenía el hábito del mal, el pecado, no entendió
lo que le dice el diablo, la serpiente. Conoceréis el bien y el mal, seréis como Dios. Bueno, no sé qué pensó Adán, ¿no es cierto? Pero no podía terminar de entender qué era eso de conocer el mal. El conocimiento teórico sí, fue fabuloso, como el médico, como el dentista. Pero ese conocimiento experimental, si cometer un pecado, no sabía, no tenía el hábito del mal en sí mismo para poder juzgar sobre el mal. ¿Por qué? Porque Dios, en el caso nuestro, cuando uno llega a la perfección espiritual, Dios le ha quitado los hábitos imperfectos y la ignorancia en que cae el mal del pecado, a través del hábito perfecto de la verdadera sabiduría. Eso es lo que tenía Adán. La contemplación natural más la contemplación infusa producía en Adán esa inocencia, ese conocimiento del mal de un modo inocente. Por eso entonces decimos, no necesitaba de los sacramentos. Entonces vamos al texto de San Tomás. Dice, artículo 2, ¿tuvo el hombre necesidad de los sacramentos antes del pecado? Pareciera que sí, pareciera. ¿Por qué? Las objeciones, ¿no? Acabamos de decir en el artículo anterior, los sacramentos son necesarios para que el hombre consiga la gracia. Pero también en el estado de inocencia el hombre tenía necesidad de la gracia, como vimos, no la gracia de la conversión, pero sí la gracia santificante para perseverar en la santidad. Porque por más que Adán fue creado en esa perfección, la santidad y la divinización no es algo humano. Incluso en lo humano, para mantener la vida humana hay que comer. Por eso dice Dios, pueden comer de todos los árboles que hay en el paraíso. Porque la perseverancia en el vivir humano requiere un auxilio, un plus, que no tenemos en el organismo, que es la comida. De la misma manera, entonces, en el organismo sobrenatural necesitamos un plus para mantener la vida espiritual, la vida sobrenatural, que es la gracia. Como decían, la gracia actual, es decir, que Dios nos va dando para que cada acción que realicemos sea hecha para gloria de Dios, por amor a Dios y amor al prójimo. Necesitaba la gracia. Luego también, ante el pecado, parece que eran necesarios los sacramentos. Bueno, y las otras objeciones. Contra esto, la medicina solamente la necesita el enfermo. Como dice Cristo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, lógicamente. Ahora bien, los sacramentos son medicina espiritual, que se usan contra las heridas del pecado. Como Adán no tenía pecado, no tenía necesidad de sacramentos. Por eso decimos, no necesitaba sacramentos, pero estaban esa especie de sacramentales, porque todos los frutos del árbol del paraíso podían comerlos para mantener la vida natural, pero el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del mal eran sacramentales para mantener la vida sobrenatural. Tenían sacramentos, eso quiere decir, eran auxilios que todos necesitaban. Adán también necesitaba de auxilios. La Santísima Virgen María, que fue inmaculada, llena de gracia, también necesitó auxilios de la gracia para perseverar, ¿no?, en la santidad perfecta. Respuesta: en el estado de inocencia antes del pecado no eran necesarios los sacramentos. ¿Por qué? Por la rectitud, es decir, la rectitud del estado de justicia original, la rectitud ante Dios. Por eso dice San Tomás que el hombre es el único animal que camina recto, porque el mono no camina recto, camina más o menos.
¿En qué consiste la rectitud? En que lo superior dominaba sobre lo inferior. Es decir, como vimos antes, ¿no? Las pasiones, las emociones, eran razonables. Es decir, se enojaban razonablemente y se alegraban razonablemente. No como nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu de Adán y de Eva estaba en la obediencia a Dios, ante el pecado. ¿Sí? Totalmente, con toda naturalidad, ¿no? Sin ningún tipo así de conflicto ni problema, ¿no? Su espíritu amaba a Dios, estaba en el conocimiento y el amor de Dios, la amistad, ¿no? Con Dios. Entonces estaban subordinados a Dios en el amor, en la obediencia, y por eso la razón, la racionalidad, no estaba loca como nosotros, sino que con toda facilidad y naturalidad conocía la verdad, con esa mirada contemplativa sobre todas las cosas que existen. Era lo normal de todos los días. No tenían como nosotros esa dificultad. Nosotros, para descubrir la verdad, aunque sea en el ámbito así de la biología, ¿no? Hay que investigar. Y capaz que nos lleva varios años, como dice Max Born. Dice, estuvimos 20 años estudiando el átomo hasta que al final descubrimos cómo es el átomo. Y lo descubrieron más o menos también, ¿no? 20 años. En cambio Adán, con solo mirar el átomo, por decir de una manera, ya tenía esa explicación. Si la razón, como estaba subordinada al espíritu y el espíritu a Dios, la razón actuaba como tiene que ser, la verdad de las cosas, y las pasiones seguían a ese conocimiento de la verdad de las cosas. Como digo, se enojaba cuando había que enojarse, que no tenía muchas dificultades en el paraíso, y se alegraba cuando tenía que alegrarse, con toda naturalidad. Es decir, las cosas superiores dominaban sobre lo inferior, sin que dependiese de ello, al revés. De la misma manera que la mente estaba subordinada a Dios, la mente y el espíritu, subordinado a Dios por el amor y la obediencia, así las potencias inferiores del alma, las pasiones, estaban subordinadas a la mente, y el cuerpo estaba subordinado al alma. En cambio nosotros no, ¿ves? Porque yo tengo hambre, y si no como algo, me sigue el hambre, y me duele el estómago, y capaz me debilito, me desmayo, porque el cuerpo no está totalmente subordinado al alma, ¿sí? Y por eso las enfermedades y todas las cosas, ¿no? Yo quiero estar bien y no estoy bien, quiero ser sano y no soy diabético, y no puedo ser sano por más que quiero. Podría sanarme, pero ya es un esfuerzo, una medicina, esto y lo otro, ¿no? Entonces, el espíritu o mente subordinado a Dios por el amor y la obediencia. La razón, la razonabilidad subordinada al espíritu y a Dios, ¿no? Las pasiones subordinadas a la razón, a lo razonable, a lo lógico, ¿no? Y el cuerpo subordinado al alma. Hubiera sido contrario a ese orden si el alma se hubiese perfeccionado en la ciencia y en la gracia mediante algo corpóreo, como son los sacramentos. ¿Sí, no? Por eso, no sé si lo hemos visto antes, ¿no? Uno de los elementos de por qué Dios puso sacramentos, para que el hombre, viéndose subordinado a las cosas materiales, al agua, al pan y el vino, para alcanzar a Dios, dependemos del pan. De tal manera que si no hay trigo, aunque haya maíz, si no hay trigo, no hay Eucaristía. Si no hay agua, no me puedo bautizar. Hay una dependencia, una subordinación, consecuencia del pecado original. Entonces, antes del pecado original no había esa subordinación, porque no necesitaban los sacramentos. Por eso, en el estado de inocencia, antes del pecado, el hombre no tenía necesidad de sacramentos,
No solo por lo que tienen como remedio al pecado, porque no tenía pecado, sino también en cuanto se ordena al perfeccionamiento del alma. Los sacramentos limpian el pecado y perfeccionan la vida espiritual. No necesitaba dar. Vivía en un estado de tal perfección como la Santísima Virgen María, menos, ¿no? Pero en ese sentido, que ni tenía pecado, no tenía por qué arreglar nada, ni necesitaban de objetos materiales para la santificación. Sí, como decíamos, el árbol de la vida para la inmortalidad, que es un don preternatural, que no era una gracia santificante, ¿no? Y claro, porque con la resurrección, si nos toca del lado del paraíso, tendremos inmortalidad, lógicamente, ¿no? Se entiende más o menos, ¿no? ¿Por qué no necesitaban sacramentos? Todo ese tiempo aquí no se necesitaba sacramentos que tenía Jesús. Claro. Todo ese tiempo atrás. Claro, pero después vamos a ver en el siguiente artículo, después del pecado original y hasta Jesucristo, ya distinto, cambió por el pecado y por todo el desorden que hay en el ser humano, ya no estamos subordinados a Dios. Y ya ya es muy difícil amar a Dios. Es difícil conocer a Dios ahora. Es difícil ser bueno. Es difícil ser santo. Que necesitamos sacramentos. Pero antes era fácil. Como digo, era connatural. Adán, la santidad, la perfección, la contemplación, ¿no? El amor a Dios, el amor al próximo, ¿no? De tal manera que cuando hubiera concluido su existencia terrenal, hubiera pasado al cielo sin morir, sino directamente a la visión beatífica. Como dice San Juan de la Cruz, algunos santos, llegando a tal perfección del amor a Dios, tan gran perfección del amor a Dios, que mueren por amor a Dios y pasan directamente a la visión beatífica, sin pasar por el purgatorio, por esa plenitud, como hubiera sido Adán, porque el amor nuestro, ¿no? El amor humano y el amor divino, cuando es amor en serio, ¿no? Crece, no se achica, no se corta, no se rompe, cuando es verdadero y es cultivado como tiene que ser. En el caso de Adán, lógicamente, antes del pecado, el amor verdadero tiene crecimiento, era más y más en intensidad, cada vez más, hasta la plenitud, la capacidad humana, digamos, en que pasaría directamente a la visión beatífica. ¿Se entiende entonces? Respecto a las objeciones, el hombre en estado de inocencia tenía necesidad de la gracia, como hemos visto, sí, pero no tenía la necesidad de conseguirla mediante signos sensibles, sino de un modo espiritual e invisible. Evidentemente, no estaba atado a los objetos materiales, como nosotros sí. Como decíamos, si no hay agua, no hay bautismo. Pero esa atadura a los objetos materiales, por parte nuestra, es relativa también. Porque si no hay agua, no hay bautismo, es cierto. Pero si Dios me da la gracia de la conversión, bueno, recibo la gracia santificante, aunque no esté bautizado. Después me bautizaré, pero por lo pronto ya me convertí, ya creo en Dios y amo a Dios, tengo el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aunque ahora estamos dependiendo de objetos materiales, es una dependencia relativa. El espíritu humano no depende totalmente de la materia. Como en Adán, el cuerpo humano sí depende de la materia, comer, tomar agua. El espíritu no. Pero nosotros pecaminosamente dependemos de la materia. Por eso, para humillarnos, yo digo, bueno, si no hay agua, no te bautizo. Si no hay pan, si no hay trigo, no hay Eucaristía, no hay misa. Como pasa en Venezuela, con esa crisis tan que tienen, de Colombia le mandan hostias y vino
a la iglesia de Venezuela porque no tienen trigo, no tienen nada, porque después del pecado original estamos relativamente, pero de verdad, subordinados a lo material. Segunda respuesta: aunque la naturaleza humana es la misma antes y después del pecado, somos igual que Adán en eso, no es lo mismo el estado en que estamos, porque después del pecado el alma, incluso la mente, el espíritu, necesita recibir alguna cosa de las cosas corporales para su perfeccionamiento, sacramentos, lo cual no necesitaba el hombre en el estado de inocencia. Porque, como decíamos, necesitamos del pan, del trigo, para recibir, comulgar a Cristo. Pero está la comunión espiritual. Entonces, si no podemos comulgar porque no hay misa o por fuera, podemos hacer un acto espiritual de unión con Cristo en la Eucaristía. Pero fíjense cómo estamos tan estropeados por el pecado original y por nuestros pecados, ¿no? Que muchas veces pasa en la oración y sobre todo en la comunión, que cuando la hacemos con devoción, devotamente, comulgando, con fervor, etc., muchas veces se mezcla el diablo y nuestra propia sensualidad, ¿no? Y entonces se suscitan en nuestra imaginación, el pensamiento, tentaciones de cualquier color que fuera. Y San Juan de la Cruz, claro, porque el fervor de la caridad, del amor en nosotros, también despierta un fervor sensible, sensual. El amor sensual se mezcla, está mezclado porque somos mezclados nosotros, en cambio en Adán no. Y tercero, dice, el matrimonio fue instituido en el estado de inocencia, el casamiento de Adán y Eva, no como un sacramento, sino que es oficio propio de la naturaleza humana. Y por una consecuencia, sin embargo, significaba una realidad futura en relación con Cristo y la Iglesia. Como dice San Pablo, el matrimonio, antes del pecado y después del pecado también, simboliza la unión entre Cristo y la Iglesia. Y la unión entre Cristo y la Iglesia es una unión de amor perfecto y puro e inocente, que era representado por ese matrimonio primero entre Adán y Eva. Al igual que todas las otras cosas que prefiguraban a Cristo. Es decir, como decía, el árbol de la vida prefigura la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio la vida, nos devolvió la vida en un árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal también significa, o representa, profetiza, la cruz de Cristo, porque nos da Cristo crucificado, nos da el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Y etcétera. Y todos los símbolos, ¿no? Como decíamos, el mismo terreno, el jardín, es un símbolo de la iglesia, fundada por Cristo, es decir, el lugar de la felicidad con Dios, etcétera, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, el próximo sábado seguimos, el 9, el 16 no va a haber clase, el próximo sábado sí. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien.